adentrarnos a la historia de la educación, hablaremos sobre la educación de los pueblos mesoamericanos. Eran conscientes de que toda la población debía recibir un mínimo de instrucción, por lo que había escuelas para las clases altas de la sociedad y escuelas para los sectores pobres, en las que a su vez se hacía diferencia entre la educación de los hombres y de las mujeres. La principal referencia para estudiar la educación del México prehispánico es la educación del pueblo mexica. Los antecedentes prehispánicos de las escuelas era el Calmeca y el Tepozcali, que fungían como los principales recintos de educación del pueblo mexica. Cabe señalar que esta educación no era exclusiva de esta comunidad, ya que se sabe que el modelo era compartido por diferentes pueblos mesoamericanos. La escuela para la nobleza era el Calmeca, al que asistían los hijos de gobernantes, sacerdotes y guerreros. En este lugar se les enseñaba, entre otras cosas, historia y astronomía, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, pero sobre todo disciplina y valores morales, ya que los principales rubros a cubrir por parte de estas sociedades incluían el aspecto militar, religioso, pues se trataba del sector social encargado de gobernar. A estas escuelas asistían los hijos de los sacerdotes, guerreros, jueces, senadores, maestros y gobernantes. Las mujeres del México prehispánico eran educadas en casa por sus madres en las labores del hogar y valores morales. Sin embargo, había una escuela llamada Ixcopocalli para quienes asistían a convertirse en sacerdotisas y únicamente podían tener acceso a ella las mujeres de la nobleza. Historia en la educación. Es una pregunta bien compleja porque de trasfondo hay otras preguntas, entonces habría que conocer pues el contexto de nuestro país dentro de la educación, ¿no? Y con el paso del tiempo. Entonces, pues, ¿de dónde empezamos? De la educación prehispánica, ¿no? ¿Cómo sería la educación prehispánica? Pues abarcando con las primeras culturas que fueron la olmeca, la maya y la azteca, que de hecho fue la que impulsó las escuelas. ¿No? Uh-huh. Entonces, pues sería eso. A continuación, mostraremos una recopilación del proceso histórico de la educación en México. Este pretende reflejar en el contexto mexicano la importancia que tiene la educación a lo largo de los años hasta la actualidad, mostrándonos su relevancia en el primer periodo. La educación inicia en la época prehispánica, pasando por la educación media y así sucesivamente hasta llegar al siglo XX. Por otra parte, la sociedad ha estado en continuo cambio y en la pedagogía juega un papel indispensable. La educación va pasando por diferentes periodos y uno de ellos es el socialista y su reforma al artículo 3 de 1934 a 1940. Aunque solo duró un par de años, cada proceso pedagógico ha sido base para mejorar nuestra educación, desde preescolar hasta nivel licenciatura. Cosas dentro de lo que es la educación. Por ejemplo, está lo que es entra el gobierno de Agustín de Iturbide, que empiezan a crear como nuevas reformas en las constituciones que hay. Por ejemplo, en 1824, que entra ahí, está como punto central Gómez Farías, que fue considerado el padre de la educación pública. Entonces, ahí hay un parteaguas dentro de la educación. Después se da lo de las leyes de reforma por 1855, separación del Estado y de la Iglesia. Entonces, ya la educación, pues, se forma no tanto alrededor de lo que es la Iglesia, sino hay otras cosas más importantes dentro de él. Y bueno, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquí? Pues que la educación se vuelve más liberal. Se crea durante el siglo XIX la UNAM, aquí en México.
Y entonces se da lo de la educación positivista, que viene de Europa, ¿no? Que es la liberación también. Realmente es mucho trabajo, un buen orden a seguir. Entonces, esto es lo que se da dentro de la educación. Y así es como llegamos. Con la profesora Gabriela Anaí Espinosa Hernández, con el motivo de realizarles algunas preguntas. ¿Por qué crees que es importante conocer la historia de la educación? Es importante conocer la historia de la educación porque debe de ser mirada como una ciencia que sirva a los educandos a comprender el pasado de la educación y tener una base sólida para reflexionar acerca de los problemas actuales que enfrenta este ámbito. ¿Tú por qué crees que la educación no ha tenido cambios tan contundentes como por ejemplo la tecnología que va evolucionando? Pues retomando esta parte de la educación con el ponente Ángel, nos dice que la educación no debe de ser unitaria, es decir, nosotros como educandos manejamos nuestro aprendizaje en general y no utilizamos los estilos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos.